Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de que podemos reunirnos, Padre, para poder aprender más de tu palabra, para poder, Señor, entender el propósito que tienes con nuestras familias, Dios. Te doy gracias, Señor, por los pastores, Señor, que han abierto, Señor, esta instancia para recibirnos, Señor, de forma virtual y poder, Señor, ir creciendo, Señor, en esta palabra. Dios mío, te pedimos en esta hora que tú puedas bendecir cada hogar en el nombre de Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor. Tengas libertad de acción, Señor, en medio de cada hogar, en medio, Señor, de lo que hablemos, Padre. Señor, también quiero presentarte nuestras vidas delante de ti. Y si hay algo dentro de nosotros, algún pecado que confesar, perdónanos, Dios, y limpia nuestro interior. Limpia nuestro corazón, Señor, y que nada, Señor, venga a ser un tropiezo para que fluya tu palabra, Señor. Yo te pido que pongas gracias, Señor, en el pastor y en cada uno que pueda intervenir en este día, Señor, que tú puedas direccionar, guiar, ministrar nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres el Señor, que cuando tú bendices, Señor, nada puede impedir esa bendición, Padre eterno. Gracias porque tú tienes planes, deseos de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y hoy estamos descubriendo las bendiciones que hay detrás, Señor, para cada hogar. Damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Claudia. Gracias, hermanos, por juntarse en esta sesión de hoy. Es la penúltima de nuestro curso y sean todos muy bienvenidos como siempre. Voy a levantar la presentación y ahora sí tenemos todos para compartir. Capítulo 11, bendiciones generacionales. Hablamos dos capítulos, el 10 y el 9, acerca de las maldiciones generacionales, algo para conocerlas y también cómo aplicar los grandes elementos que la Biblia nos enseña para cortar espiritualmente. Es cierto también que es un tema que se trabaja o se trata relativamente poco en las iglesias y por tanto uno al conocer este tipo de cosas puede sentir que no le hace sentido o que no lo entiende y por tanto no lo toma en cuenta. Y otras personas pueden empezar a ver maldiciones generacionales en cualquier cosa que les ocurre. Y hay que librarse un poco en lo posible de esos extremos y tratar de encontrar ciertos equilibrios, ¿no es cierto? Pero no dejar de ponerle ojo a las cosas que nos ocurren y sobre todo las que van de una generación a otra, porque pueden tener algo que decir, incluso pueden ser síntomas de cosas más profundas. Hoy también queremos ver el tema de las bendiciones generacionales, porque así como existen las cosas que son malditas por Dios, y me refiero a todo aquello que está en el campo de la oscuridad, también Dios expresó grandes bendiciones que se toman por medio de la fe y que son directamente el antídoto contra las maldiciones. Entonces veamos esta pequeña introducción y después nos vamos con las preguntas del capítulo y les invito a todos a participar y por supuesto a hacer preguntas o comentarios para que sea la clase lo más dinámica posible. Por el poder de Dios, nada es imposible. Eso manténganlo siempre, siempre en perspectiva. Subrayenlo en su libro. Créanlo, hermanos. Pero claro, debo advertirle que es indispensable que las personas o familias involucradas quieran ser libres. Y casi parece una cosa rara que uno diga esto, ¿no es cierto? Pero para mí fue un tremendo descubrimiento cuando Jesús fue a el estanque de Bethesda y le dijo al lisiado que estaba allí esperando que se moviera el agua, ¿qué quieres que te haga? Y no es la única oportunidad en que hizo eso el Señor. Preguntarle al enfermo qué quería. Y por supuesto que tiene algún propósito, porque para todo lector es como obvio lo que el lisiado o el enfermo quería, ¿no es cierto?
ser sanos. Pero Jesús les hace la pregunta y eso significa que él tenía sumamente claro que no siempre las personas quieren ser libres, aunque lo pronuncien con su boca, pero no necesariamente quieren ser libres o saben cómo manejar su libertad. Proverbios 12:7 dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Ahí tienen una promesa. Eh, Hay una promesa de trastorno para los malvados, para los impíos, los injustos. Pero en cambio hay una promesa de justicia, de permanecer, de firmeza para el que practica la justicia, el que vive conforme a las normas de Dios, el que sigue a Cristo. Y el fruto del Espíritu Santo se le nota. Y esto es importante porque así como vimos el tema de las maldiciones, ahora nos enfocamos en las bendiciones y Dios las promete. En este capítulo queremos concentrarnos en la construcción de bendiciones para nosotros y para nuestros descendientes. Y subrayo la palabra construcción de bendiciones. Están disponibles, están pronunciadas por Dios, pero que sean parte de nuestra vida es algo en lo que nosotros vamos a tener que participar. Todo es por medio de la fe y se construye una cosita sobre otra, una sobre otra, hasta que sea una bendición generacional. Primera pregunta, ¿por qué no es tan evidente que las personas quieran ser libres, Michelle? Yo argumenté y puse, el ser humano se acostumbra a diferentes formas de vida. A veces traemos costumbres de nuestros familiares, aún con excusas, justificaciones, y en algunas ocasiones el ser humano piensa que lo tiene todo bajo control y no necesita un cambio. Excelente, Michelle. Muy bien, así es precisamente. Como dijimos al principio, parece algo evidente querer liberarse de aquello que nos daña, pero no lo es tanto. Si uno nace en una familia de drogadictos, la droga se va a ver como una salida sumamente normal de los problemas de la vida. Si uno nace en una familia de ladrones, evidentemente va a aprender a robar y va a tener cientos de justificaciones para tratar de convencer a los demás porque es adecuado, es justificable, es necesario robar. Entonces, alguien le viene a decir a un drogadicto, a un alcohólico, ¿tú quieres ser libre de esto? Y la persona va a decir, sí, pero no puedo. Y en el fondo no es que no pueda, es que no quiere dar el paso de libertad porque ha encontrado lo que conviene en el proceso malo. Se llama ganancia secundaria eso. Déjeme mostrarle un ejemplo. Si ustedes son personas que tienden a ser enfermizos, ¿no es cierto? Hipocondríacos, siempre tienen algún trastorno, les duele la cabeza, constantemente están con un problema en alguna parte del cuerpo. Y no me refiero a algo de vez en cuando, sino que es como una tendencia marcada, constante. Entonces, mantienen a las demás personas a su alrededor pendientes de ustedes y se empiezan a dar cuenta de que esa situación les sirve porque mantienen a los demás pendientes. Ustedes se transforman como en el centro de preocupación de la familia, en el centro del universo. Y entonces cuando se sienten bien, no quieren sentirse bien, porque dejan de ser el centro de atención. Y por tanto mantienen inconscientemente problemas que podrían estar fuera ya de su vida, de su cuerpo, de su forma de vida, ¿no? Eso es sumamente frecuente. Hay niños que se llaman niños accidentógenos, que toda la vida están con una pierna quebrada o algo, o se quiebran algo, se caen, se sacan los dientes, etcétera. Porque y uno dice, pero ¿por qué tanto accidente? ¿Qué será? ¿Que hay demonios que lo empujan? No, el niño ha encontrado, sin darse ni cuenta,
que a través de eso mantiene a los padres cerca, los mantiene tal vez unidos, porque ve a los padres pelear y por lo tanto al ellos concentrarse en los problemas del hijo, dejan de pelear. Entonces el niño encuentra la ganancia secundaria de su sufrimiento. Y entonces su inconsciente le dice, ok, ya te recuperaste de esta fractura, te toca la siguiente. Sea arriesgado, lánzate, tírate al piso, choca con una pared, lo que sea necesario, pero mantén a los demás ocupados de ti. Y yo les aseguro que ningún niño elaboraría esto que yo les estoy diciendo. Es simplemente su inconsciente que elabora estos procesos. Y los psicólogos lo han descubierto y le llaman a esto descubrir la ganancia secundaria de los sufrimientos. Entonces, uno le pregunta a una persona así, ¿tú quieres ser libre? Y la persona va a expresar seguramente sí, pero en el fondo de su corazón no es cierto. Por tanto, empezamos a justificar nuestras formas de relación, especialmente a justificarnos a nosotros mismos, incluso llegamos a encontrar el lado positivo del estilo de existencia de nuestra familia, aunque, aunque en el fondo, en una conversación, ¿no es cierto?, de sobremesa, podríamos decir, no, mi familia es súper disfuncional, mi familia es así y así. Pero resulta que empezamos a encontrarle algo bueno, como que me hizo a mí polarizar, ser diferente, que me hizo a mí salir de eso, huir de eso, que me hizo a mí crecer en medio de eso y por lo tanto me hizo más fuerte y que me hizo a mí eh, entenderlos y por lo tanto darme cuenta de aquello que era justificado, de por qué lo hacían. Hay tantas cosas, hermanos míos. Entonces, esto es un problema sumamente real. No todo el mundo de verdad quiere ser libre. Hace falta humildad para reconocer el pecado y arrepentirse, para confesar que necesitamos ayuda o simplemente para reconocer que hemos heredado patrones culturales, emocionales, físicos o espirituales que son negativos y necesitan redención. Hay muchas cosas que hacemos. Mentir, envidiar, eh, tener avaricia, tener codicia, muchas cosas que vimos o se practicaron constantemente en nuestras familias y que de una manera u otra justificamos, así debe ser la vida y por lo tanto yo tengo que ser así también. Y uno le dice, pero ¿tú quieres dejar de ser tan envidioso? ¿Tú quieres dejar de ser tan chismosa? Y la persona va a decir, sí, por supuesto, pero no tiene ni unas ganas reales de hacerlo, porque así sobrevivió, así vivió toda su familia. Lo vio de las personas más queridas. ¿Qué les parece lo que les estoy diciendo? ¿Les hace sentido Completamente. completamente? Bueno, Completamente tiene sentido, sobre todo en la nueva era que estamos viviendo hoy en día. así es, Michelle. Sin embargo, esto es un asunto de la historia de la humanidad. Yo les digo que padres en épocas anteriores, digamos de 1950 hacia atrás, padres que eran muy promiscuos y vivían en, en burdeles de prostitución y por supuesto llevaron a sus hijos para iniciarlos en eso, los hijos después tienden a tener esa misma forma de vida promiscua y la justifican de cientos de maneras, ¿no? Mujeres que han sido abusadas por un machismo muy fuerte en su casa, generan una de dos, generan muchas veces hijos machistas porque les enseñan de una manera u otra a imitar lo que hacen los padres y generan
mujeres feministas que odian a los machos. Entonces, eso se va transmitiendo. Y eso es de muy antiguo, no es solamente en este último tiempo. La cosa es que recuerden siempre esto, número 2, según este capítulo, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Aquello que no da fruto para Dios está en el campo del dominio satánico y ese campo está maldito. Resumiendo todo lo que dije, ¿cómo descubrir eso que está muy arraigado dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, de lo cual en realidad no queremos ser libres? Aunque con la boca digamos que sí, pero en realidad no. ¿Cómo lo descubrimos? Porque el fruto de eso que vivimos o hacemos no es para Dios. Y con eso vas a descubrir el campo que está maldito en tu forma de vida. ¿Me siguen? Es como irse por la puerta de atrás y decir, ya que no lo puedo ver con mis propios ojos, no lo logro descubrir, entonces voy a mirar otra cosa. Voy a mirar el fruto que hay en mi vida. Y cuando veo ramas secas, árboles secos en mi vida, eso no era de Dios, eso no está bien. Eso tengo que rechazarlo, eso necesito sacarlo de mi vida. Aunque haya sido muy apreciado en mi familia anterior, aunque yo logre justificarlo de muchas maneras, de eso tengo que ser libre. ¿Me siguen? Esto es re importante, ¿eh? Porque de verdad que cuesta descubrir muchas de estas cosas. Pregunta número 3. ¿Qué lección debían aprender los discípulos del evento de la maldición de la higuera en Marcos 11? ¿Y cómo podemos aplicar eso al tema de las herencias generacionales? ¿Quién quiere participar? Todo, pastor. Adelante. Yo puse, los discípulos debían aprender lo que podían llegar a hacer por medio de la fe, sabiendo que lo que parece imposible es posible para los que creen. En el tema de las herencias generacionales quiere decir que cualquier higuera sin fruto en nuestra vida puede ser secada de raíz, si no nos comprometemos a dar fruto para Dios y rechazamos por fe la herencia de maldición que está sobre nosotros, así como la conducta egoísta e independiente que caracteriza nuestras vidas. Nosotros pronunciamos maldición sobre nuestro enemigo, el diablo, al aferrarnos a la bendición de Dios y al no aceptar la maldición generacional. Por fe, cortamos su influencia, matamos la higuera desde la raíz y con el tiempo vemos secarse todo el árbol de la maldición. Por ejemplo, y se podemos maldecir el alcoholismo, la mentira, el abuso, el incesto, la pornografía, la enfermedad, etcétera, en nuestra familia. Nosotros tenemos la sangre de Cristo y la fe y la palabra de Dios tenemos autoridad. Perfecto, Vicky. Escribiste exactamente lo que está en el libro y esa es la respuesta. No tengo nada que agregar a lo que está escrito. Solo quisiera ahora explicárselo. Primero que nada, un tema de interpretación bíblica. Cuando Jesús hizo esto de maldecir a la higuera, evidentemente fue un hecho real. O sea, los discípulos quedaron sorprendidos porque en efecto la higuera se secó. Segundo, que nos dice que se secó desde las raíces, lo cual es raro, porque las plantas siempre se secan desde las hojas hacia las raíces, no de las raíces a las hojas. Estas dos cosas le llamaron la atención a los discípulos y se dieron cuenta que fue un milagro. Tercero, o sea, siguiendo con el tema de la interpretación, Jesús no tenía el pasatiempo de andar secando higueras. Este fue un hecho bien especial, un hecho aislado, que tuvo lugar porque en efecto esa higuera no tenía higos. Entonces él aprovechó de, de hacer esta obra especial, diferente, para enseñar una lección.
Y por lo tanto, la higuera se transformó en una parábola o se transformó en una analogía, si ustedes quieren. Son las palabras técnicas para hablar de la manera en que debe entenderse un hecho real y concreto. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno no debe entender que lo que tenemos que hacer como creyentes es imitar a Cristo y andar secando higueras, ¿no es cierto? Sino que aquí nos está mostrando el contexto que esto, aunque fue un hecho real, es una analogía de otra cosa más profunda. ¿Ok? Entonces el intérprete, que somos nosotros los que estamos leyendo la Biblia, nos preguntamos, ¿qué cosa más profunda quería decir el Señor? Y claro, lo que estaba pasando aquí es que Jesús venía a su pueblo esperando fruto, pero el pueblo de Israel no daba ni un fruto. El fruto que Jesús esperaba es fe en Él. Y Él andaba con una minoría del pueblo, mientras que la mayoría no lo había reconocido, y menos aún el liderazgo. Por lo tanto, lo que debían entender en primer lugar los discípulos y cualquier lector del Evangelio es que Jesús se disponía a secar la higuera que era su pueblo, porque no daba fruto. Y en efecto eso ocurrió. Finalmente el pueblo de Israel fue dejado de lado como el pueblo de las buenas nuevas y surgió el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Así que en ese sentido, la higuera natural se secó. Y Pablo usa esta misma ilustración en Romanos, cuando dice que, pero usa en lugar de una higuera, usa un olivo, ¿verdad? Y dice el olivo real, el olivo natural, el olivo verdadero, fue desgajado para insertar el olivo silvestre. Y lo que tenemos ahora es un nuevo olivo, pero algún día dice va a ser reinsertado el olivo original, que es el pueblo de Israel. Bueno, pero todo esto nos dice, por ahí va la interpretación. Perfecto. Cualquier lector del Evangelio debería entender eso, y esa es la interpretación mayor. Pero ahora, dado que el pasaje era una analogía, podemos ir un poquito más allá. Si un pasaje, ojo con esto, y por eso me estoy tomando el tiempo, si un pasaje no es una analogía, no hay en el contexto permiso para entender un pasaje como una analogía, nosotros no debemos fabricarla. Es un error cuando ustedes escuchan a un pastor, a un predicador, que de cualquier texto, no importa lo que sea, saca una analogía. ¿Qué es una analogía? Cuando dice esto significa que. Eso está mal. Lo que uno puede hacer es una aplicación, pero no una analogía, porque la analogía tiene que ver con interpretación. ¿Ya? Digo esto simplemente porque sé que esto va a quedar grabado y para el que está escuchando esto, que son ustedes en primer lugar, entiendan cómo uno debe tratar la Biblia. La Biblia no es un libro de recetas mágicas. Es un libro de historias en su contexto y que tenían un significado, a veces completamente llano y literal, a veces un poco más profundo. En este caso, tenía uno más profundo, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y nosotros nos vamos a permitir ir un poco más profundo y decir, ¿cómo aplicamos esto a la vida de hoy? Y la aplicación es que todo aquello que le pertenece a Dios, y a Dios le pertenece todo, que no da fruto, está en el campo de aquello que va a ser maldecido por Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ser higueras con o sin fruto, o podemos tener parte de nuestra vida que sea equivalente a una higuera
con o sin fruto. Ahora, ¿cuándo Dios evalúa que el fruto es agradable, es bueno? Cuando es para Él. Fruto para Él, fruto para el reino de Dios. Cuando el fruto es para nosotros exclusivamente, de manera egoísta, que es precisamente lo que hacía Israel, Dios considera que esa higuera no tiene fruto, aunque uno la vea cargada de higos. ¿Me siguen? El pueblo de Israel tenía muchas cosas. Había cultura, había escritura, había mandamientos, había gente religiosa, había muchísimas cosas. Pero para Dios, la mayor parte de eso no era fruto para Él, sino para la misma gente. Era un fruto para su satisfacción egoísta. Esa es la manera en que ustedes pueden evaluar su vida y el fruto que dan. Cuando el fruto que ustedes dan tiene consecuencia en el reino de Dios, ese es un fruto para Dios, es agradable para Él. Él considera que esa higuera da fruto. Pero si el fruto que ustedes dan es exclusivamente para ustedes, para su beneficio, para su familia, para esas cosas, Dios va a mirar y decir, esta higuera no me da fruto. Si ustedes son profesionales, por ejemplo, y eso no tiene ninguna repercusión para el reino, sino que simplemente para ustedes ganar su sustento y sacar mejores tiempos de vacaciones y darle una mejor educación a los hijos y todo eso. O sea, todo gira en yo, nosotros, mis. Cuando eso es así, Dios mira eso y dice, esta higuera podría potencialmente dar tanto higo bueno, pero lo único que da es un higo para sí misma y no para mí. La considero una higuera sin fruto. Y esa higuera sin fruto puede secarse, debe secarse. Ahora damos un paso más allá. Descubrimos entonces en nuestra vida que hay partes de nosotros que no están dando fruto para Dios. ¿Qué partes, por ejemplo? Nuestra forma de pensar, nuestra mente no está siendo renovada adecuadamente. Tenemos algún vicio. Nuestra forma de comunicarnos no es edificante, sino más bien áspera, eh, chocante. Nuestras comunicaciones siempre terminan en roce. Bueno, sigan ustedes haciendo la lista. Esas son higueras que están en nuestra vida que no las queremos, porque no están dando fruto para Dios y aún más encima son desagradables para nosotros. Entonces nos está diciendo el Señor, en mí ustedes tienen el poder para secar higueras y maldecirlas. ¿Me entendieron el proceso? Si ustedes ven sectores de su vida que el fruto no es bueno, y por supuesto ustedes van a ver aquellos frutos que son realmente malos, eso lo van a ver de inmediato, como las herencias generacionales maldecidas. Pero hay otras cosas que ustedes no van a ver de inmediato, que son esas otras cosas que vimos en la pregunta anterior, las que debiéramos querer ser libres, pero no queremos en realidad. Bueno, ambas cosas, por medio de la meditación, de la oración, ustedes van a llegar a verlas, tarde o temprano. Señor, examíname y mira si hay en mí camino de perversidad, etcétera, etcétera. Ustedes hacen esa oración, tarde o temprano el Espíritu Santo se los va a mostrar. Y cuando ustedes lo vean, pueden aplicar esto. Señor, maldigo esta higuera en mi vida para que se seque de raíz, para que muera lo malo en mí, aunque haya sido heredado, aunque yo lo haya adoptado como forma de vida gustosamente, maldigo el mal en mí y bendigo las higueras que sí dan fruto para ti. Preguntas, comentarios.
Hablé un buen rato de esto para tratar de dejar claro de qué estamos hablando, pero ustedes me dirán si se entiende o no. Pastor, Ujú. no, yo le comentaba hoy día a la 11 a mi esposo de que justo se llama es Marc 11. Había estado leyendo harto semanas anteriores, como hace 2 semanas, este capítulo de Marc 11 y no lo entendía. Y bueno, en la Biblia, en los comentarios salía como lo que usted comenta sobre que la higuera representaba al pueblo que no estaba dando fruto. Por la fe. Entonces, para mí fue como, no sé, confirmación haberlo visto en este capítulo que estamos estudiando, porque el Señor quiere hoy que demos como sus hijos frutos, porque la Biblia dice que sin sus frutos, o sea, con nuestros frutos nos van a conocer que realmente somos de Él. Entonces, creo que algo importante de reflexionar sobre si estamos dando fruto y en qué áreas no para que el Señor pode y pueda trabajar esa tierra en nosotros y sí generemos fruto. Eso quería comentar. Perfecto, perfecto, Laudita, muy bien dicho. A mí lo que me problema de las personas que saben interpretar la Biblia es que se queden con que la higuera representa a Israel y punto. Entonces como que el pasaje pasó por aquí y no les tocó. ¿Se fija? En el fondo se refiere a Israel. Ellos tenían el problema. Lo que trato de decirles es que este es un pasaje universal. Que claro, la primera interpretación es Israel, pero al mismo tiempo Israel se transforma en una ilustración, en una parábola de todo ser humano en el mundo. Dios, el Mesías, viene a la vida de cada ser humano a mirar cómo es tu fruto. ¿Me tiene fruto o no me tiene fruto? Y si uno le dice, Señor, lo que tú me diste lo guardé en un pañuelo, lo escondí en la tierra. Esa es una forma. Otra forma, Señor, aquí tengo fruto, pero se la comió toda mi señora, mis hijos, mi suegra, mis necesidades, mis vacaciones, todo se lo comió. No me queda nada para ti. O tú le dices, Señor, no he tenido tiempo de dar fruto para ti porque he tenido que producir un montón de cosas. Cualquier disculpa. Dios dice, esta es una higuera inútil que solamente entorpece, solamente consume del fruto de la tierra. ¿Conoces esa otra parábola? El Señor que viene y dice, esta higuera, yo he venido ya 3 años y no me da fruto. Córtala. Y entonces el viñador, el que cuidaba ahí el sector, le dice, Señor, mira, deja que le haga así como una bandejita para que el agua esté mejor, para que esté más cuidada, déjame cuidarla. Y si el próximo año no da fruto, entonces la cortas. Es una ilustración preciosa también de que el día de juicio viene, pero que hay alguien que intercede por nosotros. Jesús está constantemente intercediendo por nosotros y su Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Jesús es el que es nuestro sumo sacerdote y el Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras indecibles. Romanos 8, diciéndole, Padre, dale una oportunidad más. No vengas todavía, no vengas con juicio. No te lo lleves todavía. Va a dar fruto, va a dar fruto. Sí, es cabeza dura, pero va a dar fruto. Pero un día los frutos van a ser examinados. Y ahora espero que entiendan a qué se refiere 1 Corintios 3 con el tribunal de Cristo, cuando dice que las obras de cada uno serán examinadas. Hay algunos que dan piedras preciosas, oro, plata, otros que dan hojarasca, heno, paja, y todas van a ser probadas por fuego. Todo tiene que ver con lo mismo, fruto. Y el fruto no es que Dios piense, tú no eres fructífero. No. Lo que Dios dice es, ¿para quién das fruto? Si no es para Dios, en este caso Jesús que venía a la higuera porque tenía hambre y venía a buscar fruta y no encontró nada, dice, esta higuera es inútil. Tómenlo en cuenta, mis queridos.
tómenlo en cuenta, porque si quieren tener bendiciones en su vida y que esas bendiciones sean generacionales, eso tiene que ver con la actitud con que damos fruto, el objetivo con que damos fruto, para quién damos fruto. Siguiente pregunta, la 4. ¿Qué lección debía aprender la gente de la época del profeta Jeremías en relación con el testimonio de los recabitas? ¿Por qué fueron preservados por Dios hasta nuestros días? Eli, adelante, por favor. Hola, pastor. Mira, porque ellos se mantuvieron, fueron fieles a su voto ancestral, permanecieron firmes, mostrando compromiso con Dios y su pureza de vida. Y con eso, Dios los bendijo, asegurándoles la protección sobre su descendencia. Se mantuvieron firmes. Ellos, toda su descendencia hasta los días de hoy, mantuvieron la promesa, confiaron en Dios. Y eso fue una gran bendición. Muy bien, Eli. Pero dime tú misma, ¿tú piensas que este pasaje era solamente en relación con no tomar vino? ¿O era más bien una parábola que tiene algo más profundo que enseñarnos? No, mucho más profundo. O ¿Y qué será sea, eso más profundo? no solamente no tomar vino, no ofender o no ofender a su prójimo, pero sí mantener el compromiso, ser fiel a la promesa que fueran hechas desde de su época hasta hoy día, el compromiso con Dios, ¿no? Estar Muy firme bien. en la promesa de Dios, o sea, obviamente no pecar. Dentro de esto, obviamente, está el tema simbólico de no tomar vino u otras cosas más. Mantener la promesa. Ok, Eli. Creo que en la última parte te fuiste un poquito más allá de lo necesario. Te lo Ya, explico. Los recabitas hicieron un compromiso con su ancestro. El ancestro de ellos les pidió que no tomaran jamás vino por una razón muy particular. Y ellos fueron fieles a eso. Pero lo que trataba de decir Jeremías es, mire cómo esta gente fue capaz de ser fieles generacionalmente a una promesa hecha a un ancestro. Y ustedes, judíos, descendientes de David, no son capaces de mantenerse fieles a un ancestro mucho mayor que el que tenían los recabitas. El ancestro de ellos es nada menos que el rey David. Y detrás del rey David, a alguien mucho más grande que David, que es Dios. Ellos fueron fieles a una promesa pequeña, insignificante, pero fueron fieles. Y ustedes tienen promesas muchísimo mayores y no son capaces de ser fieles. Ese es el tema que quería enseñar Jeremías en última instancia. ¿Podrías leer tu reina? La misión de Jeremías era tentar a los recabitas para luego usar su testimonio ante los habitantes de Judá. Los recabitas se mantuvieron fieles a su voto ancestral y Jeremías tomó esa convicción como ejemplo para exhortar al pueblo, haciéndole ver que los recabitas solo eran descendientes de Jonadab y sin embargo habían permanecido fieles mientras ellos, el pueblo de Judá y especialmente la corte real, eran descendientes de David y tenían grandiosas promesas para su linaje. ¿Cómo habían podido convertir sus bendiciones en maldiciones? Sí. Luego profetizó a los recabitas asegurándoles la protección de Dios sobre su descendencia. Jeremías 35, 18 y 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia
todos los días. Y así fue, porque si leemos la historia, podemos entender qué es lo que pasó con los recabitas y que fue realmente una gran excepción en medio de la historia de Israel. ¿Puedes leer eso, Reina? ¿Qué pasó con los recabitas posteriormente? Cuando ellos vivían en el norte de Palestina y hubo hambre, fueron al sur y allí vivieron como nómadas, lejos de la corrupción política religiosa del reino de Israel. Un momentito. Les recuerdo que estos estamos hablando de gente que vive al estilo de beduinos, en carpas, teniendo ganado, ¿no es cierto? Son pastores. Entonces se pueden desplazar toda la tribu, por así decir. Sigue nomás. En el año 722 a.C., vino el imperio asirio y deportó al reino de Israel, pero los recabitas salvaron ilesos. Porque estaban en el sur. Cuando fue el turno de Babilonia sobre el reino de Judá en el sur, Nabucodonosor ordenó que dejaran en paz a los nómadas, de manera que los recabitas jamás fueron prisioneros ni de los asirios ni de los babilonios. La descendencia de Jonadab jamás fue destruida porque fue fiel a Dios. Como vimos antes, no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Hasta hoy, los recabitas siguen habitando en la región de Jericó, sirviendo al Dios de sus padres. Han permanecido en la bendición de Dios a través de las generaciones. Si andamos en la palabra de Dios, en sus bendiciones, ninguna maldición puede caer sobre nosotros ni sobre nuestras generaciones. Eso es, mis hermanos. Entonces, por favor, no vayan a sacar de este texto la conclusión de que no tomo nunca más vino y por eso Dios me va a bendecir. Eso sería una interpretación literalista del pasaje. Jonadab tuvo sus razones para pedirle a su pueblo que se comprometiera a nunca más tomar vino. Y el pueblo creyó eso. Su descendencia tomó esto como algo que venía del Señor, de Dios mismo. Y por lo tanto hicieron ese voto, un sacrificio, porque para Dios el vino no es un pecado. Pero este era un sacrificio, no vamos a beber más vino, algo que podemos hacer, que es bueno, es normal, pero nosotros escogemos no hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto, por así decir, o Jonadab más bien, hizo un voto con Dios. Y Dios prometió cierta bendición a través de esto. Así que nosotros vamos a continuar con eso y nos aseguramos por fe una bendición generacional. Y como Dios cumple su palabra, la bendición prometida a Jonadab pasó a sus descendientes y de ahí hasta hoy, hermanos queridos. Mientras todo el resto de Israel sufrió a mano de los grandes imperios. Esta gente no fue tocada y permanecen hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que aquí tenemos algo importante que entender, que uno puede hacer votos con Dios. Uno puede hacer tratos, si ustedes quieren. Señor, yo me comprometo a hacer una higuera fructífera para ti. Me comprometo a que mi matrimonio dé fruto para ti. Me comprometo a criar a mis hijos para que den fruto para ti. Me comprometo a que mi trabajo dé fruto para ti. Me comprometo a dar tiempo para ti, para ser fructífero, a prepararme, a estudiar, a compartir el evangelio, lo que sea. Me comprometo a que mi vida tenga muchas opciones para dar fruto para ti. Porque mi vida todo el tiempo está dando fruto, créanlo, pero para mí solo, para mi conveniencia. Y lo que Dios dice, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo? Te doy 16 horas para estar activo y 8 horas para dormir. ¿Cuánto de ese tiempo me lo vas a ofrendar? ¿Cuánto? Te doy trabajo. ¿Cuánto de ese sueldo me vas a dar? Te doy talentos, inteligencia. ¿Cuánto de eso va a ser para mí? Dice Dios.
Dios sigue buscando higueras fructíferas. Y nosotros seguimos diciendo, aparentemente, no hay tiempo. Entonces, hermanos, aquí hay un ejemplo súper concreto de que hacer votos con Dios produce bendiciones generacionales, pero hay que ser fieles. Incluso la Escritura dice, es mejor no prometerle algo a Dios que prometer y no cumplir. Para construir una casa de justicia necesitamos hacer 3 cosas. ¿Cuáles? Andrés, ¿las tienes tú? Debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros antepasados, quienes adquirieron y transmitieron por sus creencias las elecciones y maldiciones que hoy nos afectan. Estar dispuestos a perdonar a los que nos han hecho daño hasta hoy y orar por ellos en lugar de guardar rencor en su contra. Y la tercera es poner nuestra vida en la balanza de Dios y tomar los compromisos de fe que la palabra nos demanda. Perfecto, mi hermano querido. El número 1 es vital porque sin perdón, Dios tampoco nos da su perdón. Eso ustedes lo tienen que tener claro. El perdón es el principio de la libertad. Sin perdón, vamos a permanecer atados. Y el perdón no es reconciliación, como se los he enseñado muchísimas veces. Y si ustedes quieren leerlo con mucho cuidado, véanlo en el libro de José, que he recomendado varias veces. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. El perdón es dejarle la venganza a Dios. La reconciliación es otra cosa, es dar vuelta a la página, pero eso solo ocurre cuando el ofensor pide perdón y se produce reconciliación y restauración. Pero si el ofensor no pide nunca perdón, no va a haber reconciliación. Sin embargo, puede uno otorgar libremente el perdón, estar dispuesto a perdonar. Y eso ya te otorga libertad. En segundo lugar, aprender a dejar ir a las personas que nos han hecho daño, no estar colgando de ellos, porque produce amargura. La amargura, como les he explicado, o creo que les he explicado en este curso, es una venganza no efectuada. Eso es una amargura. Quiero vengarme, odio, pero no lo logro expresar. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos, porque esa persona es más poderosa que yo, porque me iría a la cárcel si le doy un disparo. Por lo que sea, no logro tomar mi venganza. Entonces me la tiro hacia adentro y me amargo. Perdón es justamente soltar eso y dejar la venganza en las manos de Dios. Y por último, lo que vimos con los recabitas, tomar de las promesas de Dios y hacer votos de justicia. Yo, Señor, me comprometo a que mi vida te sirva en esto, en esto, en esto y aquello. Esas son las maneras bíblicas de construir una casa de justicia, lo que Jesús llamó, por ejemplo, construir la casa sobre la roca. Aquí puse un número entre paréntesis que significa el número de la pregunta que está en el libro formato viejo, ese formato tipo tamaño carta. Pero las personas que han comprado el libro en Amazon, que es un formato más pequeño, el número de pregunta es la número 7. Hay 2 consejos en este capítulo para aquellas situaciones donde el daño que sufrimos viene de personas muy cercanas a nosotros, que eso es muy frecuente la mayor parte de las veces, cuando son los padres, los hermanos, los tíos, gente muy cercana que han producido los daños mayores. ¿Quién quiere responderme esa? José, tú tienes cara de querer responder esa. Pastor. A ver, dice, el Señor nos pide 2 actitudes de fe. 1, amar a esas personas difíciles. Y 2, mantener la convicción de que Dios cambiará la relación. Eso. Correcto. Pero a veces no sabemos cómo hacer que eso funcione, porque decirlo
Es bíblico, pero no parece tan fácil y no lo es. Amar a personas difíciles, incluso a enemigos, no es algo humano, es algo divino. Pero como nosotros hemos creído en Dios y dejamos la venganza en sus manos, Él nos promete que nos va a dar la capacidad incluso de amar a aquellos que no son amables. 2, mantener esa convicción de que Dios cambiará. Como vimos en Proverbios 16:7, nuestros oponentes o bien callarán, que es una forma de decir que van a reconocer que estaban mal, que se van a retractar o que van a simplemente huir. Esa es una opción. O bien se pasarán al lado de Dios. Es decir, ellos mismos creerán, se humillarán y finalmente terminarán diciendo, perdóname. ¿Me siguen? Cuando nosotros estamos en conflicto, si nosotros nos mantenemos en los caminos de rectitud y de justicia, Proverbios 16:7 nos dice lo que va a pasar. Y pueden ser una de estas dos cosas. O usted ve que los enemigos huyen por un montón de caminos, o usted ve que ellos se rinden y vuelven humillados. Y dicen, lo siento. Mantengan la fe, hermanos míos, y van a ver que lo que Dios dice se cumple. De ahí van a decir, pastor, es increíble, ocurre. ¡Oh! Por lo tanto, no es una espera pasiva o resignada, porque nosotros vamos intercediendo, vamos orando, vamos llorando, vamos dejando las cosas, vamos maldiciendo las higueras malditas y vamos bendiciendo los frutos. Sobre todo lo último, no le den cabida a la amargura. Hay muchas situaciones difíciles en sus vidas y no las estoy tratando de hacer pequeñas. Solo les estoy diciendo, asegúrense de mantenerse limpios. Dejen la venganza en las manos de Dios. No la tomen para el resto de sus vidas o se van a amargar. ¿Reacciones? ¿Algo que decir? Yo, pastor, que la Dale. parte cuando uno me hace mucho sentido porque muchas veces, por lo menos en la familia mía, y han pasado muchas dificultades también. Y siempre la idea ha sido como no esperar el juicio de Dios, no esperar que Dios actúe, y sino tomar nuestra propia justicia por las manos. Entonces, ¿qué es lo que yo le he dicho y obviamente he aprendido? Es que si es que uno toma la justicia por sus manos, Dios lo va a tomar como pagado, o sea, como que ya se hizo la justicia. Entonces, pero si nosotros esperamos la justicia de Dios, obviamente esperamos la mejor justicia en esa situación. Eso. Correcto, mi hermano. Pero además, cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, generamos injusticias y por tanto se produce una cadena de revanchismo. Yo me vengo, el otro se venga. Yo me vengo, el otro se venga. Y así es lo que vemos en la historia de la humanidad. Familias que están enemistadas con otras familias y que han juramentado vengarse de sus descendientes. Porque eso es el ser humano. Venganza, venganza, venganza. Pero ¿cómo cortar esas cadenas? Incluso de los más cercanos a nosotros, los que nos han dolido más, el perdón, entregarlo en las manos del Señor, creer que Él hará esto que dice Proverbios 16:7. Hermanos, eso es ir mucho más allá de una venganza. Es poner en práctica la fe y el amor. Pero escúcheme, no solo el amor, así como te pongo la otra mejilla, sigue pegándome indefinidamente, porque aquí estoy yo, un chuapino de Dios. Písame, písame. No, es sumamente activa porque la fe, cuando uno pone la venganza en la mano de Dios, uno realmente cree que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y que Él realmente es poderoso para cambiar a nuestros enemigos en
gente que sale huyendo o gente que se arrepiente y vuelve a nosotros a pedir perdón. La fe es súper activa. La fe no se queda esperando, llorando en una esquina. Dios, defiéndeme algún día, tal vez tenga una vida más tranquila en la eternidad. Ahora me tocó esta familia, me tocó esta gente. No, la fe es súper activa. Incluso la fe puede ser imprecatoria. O sea, le decimos a Dios, Dios, levántate, defiéndeme. Dios, toma juicio. Levántate, si el juicio ha de comenzar conmigo, que comience, pero necesito que te manifiestes. Bueno, hay mucho que aprender acerca de la oración, hermanos queridos. La oración cristiana en el presente suele ser sumamente pasiva, y no lo es. Bueno, pero son temas para otra oportunidad. Veamos entonces la siguiente, que corresponde a la pregunta 10 en el libro formato antiguo y a la 8 en el nuevo. En relación con mantener nuestra libertad, ¿por qué es un error pensar que solo tendremos que enfrentar una batalla? Maca, ¿quisieras contestarlo tú? Yo puse porque el diablo atacará con los síntomas de lo que ya fue quebrantado y nos apropiamos de la victoria de Cristo por la fe, pero luego tenemos que permanecer en esa victoria. Correcto. ¿Tienes algún ejemplo en tu vida cuando estabas respondiendo eso? ¿Algo que se te vino a la mente? Tal vez relacionándolo con la pregunta anterior, en nuestras relaciones, muchas veces siento como que somos perdonados, le pedimos perdón al Señor, nos sentimos limpios, el Señor nos limpia, pero a veces Satanás como que vuelve a traer esos recuerdos, vuelve a traer esas heridas a la memoria y eso como que vuelve a activarse de alguna manera. O con pecados tal vez que llegamos y que nos cuesta dejarlos también, como que Satanás nos hace sentir no perdonados. Y esa es una batalla como que constantemente tenemos que estar librando. Perfecto, Maquita, muy bien. Eso es una gran verdad. Así funciona el mundo espiritual. Satanás es un experto para hacernos creer que el perdón nunca fue tal, que Dios en realidad nunca se olvidó de las cosas pasadas, que seguimos estando en una condición miserable, una condición de no perdonados, una condición de culpables. Él es experto para estar acusándonos de cosas nuevas todo el tiempo y por tanto generando como nuevos juicios en nuestra contra. Él es experto para hacer que otras personas nos recuerden, no te olvides lo que hiciste en tal o cual momento, tú en realidad no has cambiado. No sé si han visto en las películas, que últimamente me he fijado que he visto en varias películas que dice la gente nunca cambia en realidad. Eso es una mentira, pero lo dicen tanto en las películas últimamente que uno se pregunta a qué se debe. Y es la influencia satánica, que quiere decir a través de la red de comunicación, de la pantalla grande, ustedes nunca van a ser libres, son míos. Nacieron de mala manera y van a morir de esa manera. Y por lo tanto, es toda una ilusión esto de que pueden cambiar, de que son perdonados, de que tienen una vida nueva, de que han sido emblanquecidos y les esperan túnicas blancas para estar en el cielo con el Padre. Eso es todo mentira. Ustedes son malos por esencia, me pertenecen, hacen cosas malas porque les gusta, son pecadores. Y me imagino que al escucharme, que estoy haciendo las veces de abogado del diablo, ustedes empiezan a sentir culpa, empiezan a sentir realmente, si Dios me mira con un poco más de cuidado, se va a dar cuenta que soy un caso perdido, porque cambio poco o nada. Podemos y debemos quebrantar cualquier cadena de maldición, cualquiera,
El diablo atacará con síntomas de lo que ya fue quebrantado. Es un error pensar que es solo una batalla. Nos apropiamos de la victoria de Cristo por la fe, pero luego debemos permanecer en esa victoria. Es igual que la salvación, hermanos míos. Tú nunca vas a merecer la salvación. Entonces tú le dices al diablo, gracias, tienes toda la razón. Es por gracia, por medio de la fe. Cristo me la regaló, yo no la merezco. Entonces, si no la mereces, nunca vas a ser un hijo de Dios realmente. No, no me lo merezco, pero lo soy, porque creí. Y porque creí, el Espíritu Santo vino a mi vida y me está transformando. Y por más que tú digas, no soy el mismo que ayer. Y aunque me equivoco de pronto, he cambiado. Por amor, por agradecimiento. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Constantes mentiras, constantes dardos. Tienes que levantar el escudo de la fe y decir, pega contra la palabra de Dios. Tira tus dardos contra la palabra de Dios. Estás perdido, Satanás. Pero yo no. Yo no. Y llegamos a las últimas dos. Resume en sus propias palabras las últimas recomendaciones dadas a las mujeres y hombres respectivamente. Primero la de las mujeres. A ver, ¿quién no ha participado hoy día? La Nati, ahí la veo, escondida. Eh, el consejo para las mujeres es que de lo malo que hemos pasado podemos transformarlo en una enseñanza que edifica. Y eso va a ayudar a nuestros hijos en este caso, para que de la maldición pase a bendición. Gracias. No sé si se entiende. ¿Y tú crees eso? ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible, pero es un trabajo que uno tiene que hacer primero, en este caso yo, para que primero, lo que le decía José Miguel, que mi lengua se muerda y no decir, no hacer ningún comentario que pueda no ser de edificación tanto para en este caso nuestra relación como para los que oyen, que son nuestros hijos. Y que de todo lo que hemos vivido que ha sido malo en nuestro pasado, de eso se puede sacar una enseñanza y mostrársela, para que ellos tengan también como un reflejo de lo que el Señor puede hacer también en nuestras vidas. Ok. Eso. Ok. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es interesante ese proverbio, un proverbio que todos deberíamos tener pegado en el refrigerador. Lo que las madres comunican a sus hijos en relación con su padre, padre del hijo, ¿no es cierto? Deja marcas permanentes. Y eso tiene que ver con su pasado y su presente. No maldigan ni su presente con lo que dicen, hermanos, ni a las personas con que viven por las cosas que dicen. Lo malo que nos ha ocurrido, podemos transformarlo en enseñanza que edifica o en una cadena de maldición. Las dos cosas. Lo malo que nos ha ocurrido es algo de lo que tenemos que ser libres. Eso se llama romper ataduras generacionales. Eso se llama ser libres en Cristo. Tomar nuestra libertad en Cristo. Eso se llama echar fuera espíritus familiares, espíritus incrustados, todo eso. ¿Ok? Parte por el perdón. No hay ningún otro punto de partida. Siempre es el mismo.
eso elimina las posibilidades de los espíritus de enquistarse. Pero después viene lo que nosotros decimos, lo que recordamos. Entonces ya tiene que ver con generar ahí algo positivo. En otras palabras, el dolor que nosotros hemos recibido en nuestro pasado o presente, tenemos dos cosas que hacer con él. Uno, meterlo, rumiarlo, amargarnos, querer vengarnos, pero no hacerlo, por lo tanto rumiarlo y seguir queriendo vengarnos y generar odio y una cadena de maldición. Segundo, la positiva, colocarlo sobre el altar y decirle, Señor, perdono a mi adversario, toma tu venganza, lo suelto. Y el dolor que me causó, que sea una ofrenda para ti, para que cuando yo esté libre, esto sea un testimonio para otros y que otros puedan ser libres por lo que yo les cuente. Esa es la manera positiva de tratar con el dolor. Y es la manera, hermanos míos, que en consejería se trabaja con las personas que vienen con traumas o con dolores muy profundos, porque es necesario finalmente darle un giro positivo a aquello que fue tan duro y negativo. Entonces, no se trata solo de perdonar y soltar, se trata ahora de tomarlo y usarlo para bien. Es ahí cuando la pelota queda completamente girada y se transforma en algo positivo. Y es ahí cuando comienza a producirse una cadena de bendición. Mientras tanto, como bien dijo Ranati, tengo que trabajarme hasta que yo pueda sentirme completamente libre de un daño ocurrido en alguna parte de mi vida. Y para los hombres, y después vemos si hubiera alguna pregunta o comentario de esto. Tito, ¿podrías responder tú esta? Y mira, te la puse aquí, así que solamente léela, por favor, hermanos míos. Ya. Hermano querido Tito. Dice, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Igual que nosotros, las mujeres no son perfectas, pero en lugar de albergar amargura en su contra, contaminándonos y contaminando nuestro hogar, seamos cabeza en dar el primer paso para sanar, guiando con paciencia y tratarnos con ternura. La amargura es un lujo que no podemos darnos. Cuesta demasiado caro, y no solo a nosotros, sino también a nuestra descendencia. Decida hoy, por la fe, devolver bien por mal y poner en práctica el mandato de Jesús expresado en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Ese pasaje de Mateo 7:12 se conoce como la regla de oro, que va mucho más allá de no hacerle al prójimo lo que no quisiera que me hicieran. Esto es positivo. Hazle a tu prójimo, a otro, lo que a ti te gustaría que te hicieran. Entonces, ese es el mandato para una cabeza de familia. ¿Tú quieres que te traten bien? Comienza a tratar bien. Enseña a los demás a tratar bien. ¿Tú quieres que haya perdón en tu casa? Comienza tú por perdonar. Enseña lo que es el perdón. ¿Quieres que las personas hablen sin gritar, que hablen con tranquilidad, que hablen de manera edificante? Comienza tú. Tú eres la cabeza. No andes gritando en la casa, no andes tratando a las demás personas con brusquedad. Por eso este pasaje, maridos, amen, no sean ásperos. Hay que comenzar en algún minuto y los hombres tienen esa tarea en primer lugar. Aquí termina la clase de hoy. Preguntas, comentarios. Un pequeño Sí, adelante. comentario al tema, bueno,
no precisamente a esto que leímos al final, pero en relación al perdón. Antes de ser creyente, estaba casi, ya tenía algún pequeño conocimiento de las escrituras, había escuchado algunos mensajes, y me sucedió una situación bastante dolorosa en mi vida, y la persona que me lo hizo fue muy cercana. Y la verdad que en mi corazón anidé un deseo de amargura, de que le deseaba mal leyendo esto. Pero después leyendo la escritura y mensajes que fui escuchando de la palabra del Señor, entendí que no podía quedar con eso, porque el Señor dice que uno debe perdonar, ¿ya? Y también entender que eso que yo estaba anidando, la otra persona seguramente no lo sabía y me hacía mal solo a mí. Entonces, qué bueno repasar esto y uno vuelve como a decir, tal vez no hubiera podido perdonar si no fuera una actitud de fe en la palabra del Señor a la que nos dice, porque eh, en nuestra naturaleza, antes de llegar al conocimiento del Señor, generalmente la tendencia es eso, de venganza, desearle lo peor, anidar por siempre a veces un deseo de venganza de odio, de rencor contra la persona. Pero no, uno queda sano, limpio, liberado, se siente, se saca ese peso, o el Señor se lo saca, ese peso de, de tristeza, de amargura, de dolor por aquello que uno algún día recibió en su momento. Qué bueno que el Señor nos libra, nos saca de esas cadenas, esa esclavitud de pecado y bueno, de las cadenas, como venimos viendo, de maldición o de lo que sea. Eso. Amén, Tito. Muchas gracias por tu comentario. Ahí me gustaría agregar una cosita o colgarme de lo que Tito está diciendo, que lo encuentro sumamente importante. Me gustaría como enfatizar un poquitito. A veces nosotros cometemos errores abiertamente y nos damos cuenta de que hemos herido a alguien. Y en ese caso, por supuesto, es nuestra obligación ir y pedir perdón. Pero a veces no nos damos cuenta que hemos herido a alguien. No sabemos que lo herimos. Dijimos algo que lo ofendió, dijimos algo que fue interpretado de una forma a lo mejor en la que nosotros no queríamos decirlo. Y es súper importante cuando nosotros herimos a alguien y no nos hemos dado cuenta de que las personas nos den la posibilidad de ir a pedir perdón. Entonces es importante decir, oye, esto que dijiste me hirió o esta actitud tuya me molestó, me sentí ofendido por lo que tú dijiste o por lo que tú hiciste. Y es muy importante ir donde el hermano o con mayor razón donde la esposa o el hijo o qué sé yo, cualquier sea la relación, y poder uno explicar lo que sintió al escuchar eso o con la acción del otro. Y entonces nosotros, por supuesto, ir y pedir perdón. A veces las personas andamos como heridas por la vida y no le hemos dado posibilidad al otro ser humano que nos explique su comportamiento, que nos pida ese perdón. Y es importante mejorar las relaciones. No andar sintiéndome así como que este me ofendió, este otro también, y a lo mejor ninguno de ellos sabe lo que yo sentí. Entonces, importante poder ir a decirle a la otra persona y arreglar las cosas. Si bien es cierto, no todas las situaciones requieren reconciliación, como lo había dicho Enzo en el principio, pero sí pedir perdón nos libera mucho, como dijo Tito. A lo mejor el único que anda deprimido y amargado por lo que me hicieron soy yo, y eso me genera una cadena de amarguras tremenda, y la otra persona ni siquiera sabe que me hirió. Entonces es muy importante poder ir donde la otra persona y darle la posibilidad de que me pida perdón. Darle esa posibilidad es algo que por lo menos en el pueblo de Dios debiera ser una norma, que siempre estemos abiertos al diálogo. A veces, lamentablemente, ya sea en la familia o en otros ambientes donde Dios no es el que reina, en los corazones, eso no es tan fácil. Y por eso tenemos que estar constantemente nosotros
en la disposición de perdonar, pero entendiendo que a otras personas tal vez ni siquiera les interese la reconciliación. Y por lo tanto, dejarlos ir. Los dejamos en las manos del Señor y los dejamos ir. Algún día tal vez recapaciten o no. Esa es la libertad que cada uno tiene. Pero que no sigan dañándonos. En esos casos hay que poner distancia. Bueno, recuerden que todos los capítulos contienen pautas, cosas más generales, no puede tener todos los detalles, pero nos dan las pautas generales y principales para poder trabajarnos. Y comiencen por ahí. Y yo estoy seguro que sus pastores podrán guiarles en los casos específicos cuando sea necesario. Y cuando llegue el minuto de cortar cosas espiritualmente, bueno, hay que llegar a eso, pero no traten de que todo sea cortado espiritualmente, porque a veces hay trabajos más profundos que hacer, trabajos emocionales o físicos, como nos contaba Nati al principio, que también hay que tratar. No quiero quitarles más tiempo, eso ha sido la clase de hoy, la penúltima. No se pierdan la última la semana que viene, ¿ya? Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, mis queridos. Chao, pastor. Chao, Muchas gracias. 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 Bendiciones.